Columna vertebral, estructura, función y por qué duele tanto. La columna vertebral es una estructura muy interesante y diría que trabaja más de la cuenta, transmitiendo fuerza sí, dando forma y estabilidad, protegiendo la médula espinal e incluso puede moverse en 3 direcciones. Por cierto, columna, mientras realizas todo esto, ¿podrías no lesionarte, por favor? Puede que esto suene un poco sarcástico. Con todo lo que le pedimos que haga por nosotros, no es ninguna sorpresa que casi todo el mundo sufra dolores de espalda por lo menos una vez. Y esos dolores podrían ser muy leves o molestos, o hasta pueden llegar a volverse incapacitantes. Así que hoy hablaremos de las causas del dolor de espalda, que incluirá cosas como el tirón de una distensión, los discos y la asiática y cambios degenerativos que pueden venir con la edad. Además, te diré cosas que podrías hacer para prevenir estos futuros problemas de espalda. Será un video muy vertebral, así que recorramos esta aventura anatómica. Música, anatomía de la columna, las 5 regiones vertebrales, cervical a coxis. Empecemos con la anatomía de nuestra columna porque nos ayudará a entender los variados dolores de espalda. La espina, también llamada columna vertebral, está compuesta por 33 huesitos, que son las vértebras. Y estas se pueden dividir en 5 partes. Sí, vamos desde arriba o del tope, está la región cervical o cuello que está hecha de 7 vértebras. Sigue la región del tórax, que son el pecho y las costillas, que tienen 12 vértebras, y la región lumbar hecha de 5 vértebras, y la región sacra, que de hecho solía ser 5 de estos huesos o vértebras, que, cuando se llega a la adultez se fusionan para formar lo que llamamos el sacro. Y. Finalmente, la región coxígea, que para muchos empiezan con 3 hasta llegar a 5 huesos o suelen ser 4, pero también se fusionan en nuestra adultez en un mismo hueso que será el coxis o rabadilla. La columna está rodeada de músculos y discos, erector espinal y la función de amortiguación. Muchos músculos que están entrelazados con ella y se mueven como un grupo muscular llamado erector espinal que te muestro ahora. Y claro, los famosos discos intervertebrales, que los suelen llamar solo discos, están entre las vértebras, actúan como bolsas que absorben la fuerza al impactar. Y puedes observar un artificial aquí en Jorgito, además del nervio importante que está aquí, que veremos en un rato, pero también veremos los discos de verdad en el corte sagital, aquí, aquí, aquí y por toda la espina. Ahora que ya hablamos de todo lo que es la anatomía espinal, causas comunes de dolor de espalda, distensión, discos, nervios. Podemos hablar de los dolores. Tal vez algo está mal con tus huesos, músculos, ligamentos, discos e incluso nervios. Y. Aunque es raro, pero ha pasado, estos dolores pueden ser una alerta muy importante que nos puede llevar directo a un cáncer, una infección, a un dolor en un órgano. Pero hoy nos enfocaremos en lo más común y no letal sobre los dolores de espalda. Y recuerda, nuestra edad, obesidad, fumar o una vida sedentaria sube el riesgo de sufrirlos. Hablemos del primer tipo de dolor. Causa número 1. Esguinces, distensiones y dolores agudos, mal movimiento. Las causas más comunes está el esguince, o una distensión que sucede en la mayoría de los casos. Es un dolor muy agudo que aparece al hacer un mal movimiento o al dormir mal. Ocurre cuando el tejido que cubre tu columna se estira, tensa o rompe. Imagina llevar una canasta pesada y girar o encorvarte en tu silla por horas. Tus músculos y ligamentos se estresan y empiezan a gritarnos con dolor. Así que si vemos este corte del cadáver, verás este grupo de músculos del que ya hablamos, los disección, el grupo muscular erector espinal, mnemotécnica para recordar, erectores espinales. Y para que sepas dónde estamos, este es el lado derecho de la espalda. Sacamos algunos músculos, conocidos como el trapecio y el dorsal, ancho o gran dorsal, y ahí están los músculos debajo que serán los erectores espinales. Si aún quieren saber más, si
Con más detalles, los erectores espinales se pueden separar en tres músculos más chicos: el iliocostal, el longísimo y el espinal. Será difícil recordarlos, pero usemos la memotécnica. Para eso podemos usar el nombre iliana. Por ejemplo, la primera por iliocostal, L por longísimo y la E por espinal. Pero mis alumnos lo prefieren en inglés y love sex. Por una extraña razón lo recuerdan mejor, pero ya saben que son los erectores. Pero me desvié. Volvamos al tema y veamos cómo recorren toda la columna y logran que esté erguido o en una buena postura. Ligamentos como el. ¿Por qué ocurren las distensiones? Postura, sedentarismo y debilidad. Supraespinoso o el interespinoso unen las vértebras y limitarán movimientos fuertes, pero que al extender ocurren pequeños desgarros y se hinchan, activando así los noceptores, los receptores de los dolores. Pero, ¿por qué nos pasa tantas veces? Bueno, uno es por mala postura, cabeza hacia adelante, hombros redondeados, son cosas que debilitan mucho a la columna. Movimientos como resbalarse o mucho estrés en ciertos trabajos aumentarán el riesgo. Si no haces ejercicio, los erectores y otros músculos como el recto abdominal, los oblicuos y glúteos no tendrán fuerza, facilitando la distensión. En los jóvenes, menos de 50 años es la mayor causa, pero afecta a cualquiera. Y los síntomas pueden ser tanto dolores en la parte baja, que es por levantar peso o agacharte, y hasta sufrir espasmos que te moverte con cuidado. Puede expandirse a los glúteos, pero suelen quedarse donde están. Lo bueno es que este tipo de dolor puede. La sanación. ¿Cuánto tarda en curarse una distensión? Curarse de 4 a 6 semanas o tal vez menos, pero ignorarlo lleva problemas crónicos. Vamos a ver sus tratamientos. En unos momentos, pasemos a las hernias de disco o discos abultados. Son del 20. Causa número 2. Hernias de disco y discos abultados. Núcleo pulposo vs anillo fibroso. A 30% de dolores de espalda. Bien, ya mencioné que los discos se encuentran entre las vértebras que podemos ver en esta disección, pero daré un poco más de información sobre los discos. Si ves la anatomía de un disco, verás que parte de su centro está compuesto por algo de gel absorbente, que es el núcleo pulposo. Y, rodeando el núcleo pulposo está el aro fibroso hecho de fibrocartílago, que es el anillo fibroso. Así mantiene el núcleo contenido en el centro de los discos. Así que en esta disección, en esta área es donde está el núcleo pulposo y en su exterior el anillo fibroso. Este anillo puede debilitarse por la edad, desgaste o lesión, y cuando el anillo se debilita o se daña, dejará que ese núcleo pulposo se libere, resultando en un disco abultado o una hernia. Si esta hernia es muy grande y en la dirección correcta, o debo decir, dirección errónea, comprime la raíz del nervio. Y aquí es donde inicia el doble problema. El disco no es el único que el doble problema. Cuando la hernia comprime la raíz del nervio, está dañado en sí, lo que genera dolor, sino que ahora tienes el dolor del nervio que está siendo comprimido, y esto puede pasarte en cada nivel de la columna donde haya disco, pero es más común que pasen los discos lumbares como en L4, L5 o entre L5 y S1. Y aquí es, ¿qué es la ciática? Síntomas, raíces nerviosas, L4 a S3, y ubicación del dolor. ¿Dónde entra la ciática? La asiática son síntomas que ocurren cuando alguna de las raíces nerviosas que unen al nervio ciático se comprimen o se irritan. Y tenemos 5 raíces nerviosas que se unen al nervio ciático: L4, L5, S1, S2 y S3. Y tener 5 raíces nerviosas que pueden unirse a este nervio significa que es uno muy grande, el más grande del cuerpo humano. O sea, presta atención al nervio que vas a ver debajo de los tendones. Bajo la rodilla, el nervio saca ramas. Una de ellas se irá envolviendo nuestra pierna hasta el final del pie. Y este es el nervio peroneo común. Y en la otra rama, el nervio tibial bajará recto por la parte de atrás,
llegando a la planta del pie. El ciático y sus ramas van a contener las neuronas motoras que controlan músculos y las neuronas sensoriales que dan sensibilidad. Ellas nos van a ayudar a entender qué pasa en la ciática. La ciática es la que causará el dolor en la espalda, caderas, glúteos, muslos, las piernas e incluso hasta el pie. También puede incluir un hormigueo al comprimir las neuronas sensoriales y debilidad. Cuando se comprimen neuronas motoras, la ubicación exacta de este hormigueo y rigidez y los músculos que se debilitan depende de qué nervio que esté unido al nervio asiático se comprime. Comprimir la raíz L4 no es lo mismo que comprimir la raíz S1. Y lo más interesante es que un buen clínico puede darse una buena. El diagnóstico clínico. ¿Cómo saben qué raíz nerviosa está comprimida? Idea de qué raíz nerviosa se está afectando sin hacer ninguna resonancia. Porque sabemos que áreas de la piel están inervadas por cada nivel de la espina, así como cuáles niveles contribuyen a un músculo. Pero, ¿cuáles son los factores de riesgo y causas de factores de riesgo de hernia discal, edad, sobrepeso, fumar, postura, desarrollar un disco herniado y la posible ciática? Bueno, la edad seca los discos y los debilita, el sobrepeso los presiona. Fumar reduce el flujo de los nutrientes a los discos. Las malas posturas afectarán si estás así todo el día en el trabajo y por supuesto si hay una lesión por un levantamiento mal hecho. Y pronto vamos a hablar de eso en cuanto al tratamiento y la prevención del dolor. Pasemos a la última causa de la que hablaremos el día de hoy. Los ya. Causa número 3. Cambios degenerativos, osteoartritis y desgaste de discos. Conocidos cambios degenerativos como osteoartritis y desgaste de discos. Esto le afecta a más del 50% del mundo en sus 60, pero podría empezar antes y más si sufrieron lesiones en sus columnas. En ejemplo de cadáver con degeneración extrema y cifosis. Esta columna que vimos mucho durante el video tiene muchos cambios degenerativos, en especial en la zona torácica. Y si miras los discos, algunos están completamente desgastados y no podemos distinguirlos bien. Y si miras, los huesos también están desgastados, como con forma de gajos. No los puedes distinguir. Mira este. Pero, si ves aquí es como se supone que son las vértebras, como una forma un poco más cuadrada, ¿no? Como estos gajos o huesos gastados que acabamos de ver en esta parte de la columna. Ahora, parte de esto es causa de que este cuerpo tuvo osteoporosis, disminuyó su estatura que le causó cifosis, que es una gran joroba. También puedes tener osteoartritis entre estas pequeñas articulaciones y las vértebras, que son articulaciones facetarias. Lo que ocurre es que en ellas el cartílago se gasta y causa dolor. Bueno, algunas de estas degeneraciones aparecen cuando envejecemos junto con condiciones que lo potencian como la osteoporosis. Pero, ¿existe algo que lo ralentice, prevenga o trate todos estos cambios, además de prevenir esos dolores de los que hablamos antes de los músculos y discos? Prevención clave número 1. Ergonomía y postura inteligente en el trabajo. Bueno, claro que sí. Prevenir el dolor de espalda desde el principio sería lo más correcto. Y aunque no tienes completo control sobre eso, te diré cosas que pueden ayudarte. Estar en peso ideal pone menos presión y desgasta menos la espina. Y si trabajas mucho sentado, usa una buena silla con soporte lumbar que sostenga la curva de tu columna y que sea ajustable. Y tus pies estarán planos en el suelo y tus muslos paralelos al piso. Pon tu monitor directo frente a ti a la altura de tus ojos, a un brazo de distancia, así no miras hacia abajo y el cuello no se tensa. Y lo ideal sería un escritorio ajustable que permita que estés parado por momentos del día. Tendrás lo mejor de ambos mundos en esa situación. Si no tienes un escritorio así, genérate el hábito de pararte o caminar un poco en tu rutina diaria. Ahora, hay muchos pacientes con dolores por lesiones por prevención clave número 2. La técnica de respirar y bloquear, bracing,
para levantar peso. Ejercitarse mal. Si trabajas levantando peso o si es parte de tu rutina de ejercicio, debes hacerlo de manera adecuada. Una de estas formas adecuadas es el método de respirar y bloquear. Lo que harás será tomar aire profundo y bloquear. Y luego bajas y tomas el objeto, pero no saques el aire cuando estés abajo. Sigue bloqueando. Mientras levantas el objeto y de a poco sacas aire al subir. Este método es como lo que harías si ves a alguien que viene a darte un golpe directo a tu vientre. Naturalmente tomas aire y bloqueas tus músculos. Esto funciona para fijar la región lumbopélvica y evitar lesiones ahí. Y aunque a veces la mala forma de levantar pesas causa dolores, también hay muchos ejercicios que se usan para evitar las lesiones, incluso que se usarán para tratar las lesiones que ya ocurrieron. No te diré cuánta gente conozco que son muy constantes para prevención. Clave número 3, fortalecer el core, plancha, Superman y la movilidad de la columna. Entrenar, pero olvidan el core o zona media. Yo entreno la resistencia 3 veces por semana y me propuse a no terminar entrenamientos sin hacer algo de core. Al final de la rutina puedes darte unos 5 a 10 minutos para estos ejercicios. Podría ser plancha o sus variantes que trabaja oblicuos y el transverso abdominal y ejercicios extensores como Superman o los de la espalda. Y también agrega movilidad para la columna. Querrás tener buena movilidad en los 3 planos que tenemos: hacia el frente, lado al lado incluso los movimientos de rotación. En clases de yoga o de pilates se suelen entrenar, pero puedes agregarlo en esos últimos 5 a 10 minutos al final de tu rutina. Pero falta hablar de otros grupos de músculos que también suman al músculos que causan dolor lumbar indirecto, flexores de cadera y glúteos. Dolor de espalda. Tenemos los flexores, como el as mayor y el ilíaco. Puedes decirle ilíacus porque ilíacos es muy gracioso. Y algunos músculos posteriores, como los isquiotibiales y los glúteos. Y, aunque estos músculos mueven una articulación inferior, la de la cadera, es gracias a la unión de la espina y la pelvis que causan dolor de espalda y hasta podrían cambiar así la curvatura de tu columna. Nos sentamos mucho y sí, a veces el cuerpo requiere que lo hagamos y en esas situaciones es necesario un lugar como el escritorio o la silla que vimos porque al sentarte, las caderas siempre están flexionadas. Esto puede llegar a acortarte los flexores y algunas veces a complicarte los glúteos, o sea, que no funcionen o se activen de forma inapropiada. ¿Cuáles son los ejercicios que pueden ayudarte con esto? Bueno, para los flexores, recomiendo mi favorito, la estocada. Ejercicios esenciales de movilidad, estocada estática, flexores. Estática. Se hizo muy popular por Ben Patrick, el chico en la pose loca. Y por algo, es muy efectiva, no solo refuerza la movilidad del frente de la pierna, también la trasera alargando y entrenando los flexores tensos. Vas a ver si tienes poca movilidad como yo, que podrás elevar la pierna delantera y, al mejorar tu movilidad serás capaz de bajarla. Además, agrega resistencia para ganar fuerza. Para isquiotibiales, uso RLD o el llamado peso muerto o rumano. Y, ejercicios esenciales de fuerza, peso muerto rumano, isquiotibiales. Es por la misma razón, lo irás fortaleciendo al extenderlos, pero no tienes que alzar mucho peso para que te sirva el peso muerto. Claro que mientras lo hagas de forma adecuada puedes poner más carga en la barra, pero aún con poco peso te dará beneficios y entrenarás los extensores de la espalda. Por último, para que los glúteos se activen correctamente, el empuje de cadera o el ejercicios esenciales de activación, empuje de cadera barra diagonal puentes, glúteos. Puentes de hombro activarán estos músculos y los fortalecerán. Ahora, no creo que puedas hacer tantos ejercicios en esos 5 a 10 minutos que hablamos para poder ejercitar el core. Así que lo mejor sería incorporarlos a los ejercicios de resistencia de tu parte inferior, al menos unas 2 por semana. Bueno, ojalá que puedas empezar con
estos ejercicios y que hayas aprendido mucho sobre los dolores de espalda y de columna. Gracias por ver y apoyar el canal y te veo en otro.